Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y quiénes son estos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, sino todo aquel que ha nacido de nuevo con Cristo Jesús y vive la vida en el Espíritu? Por eso termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esta palabra también es curiosa porque aparece en cuanto a pasiones y deseo. La palabra pasiones aparece en Romanos capítulo 1, versículo 26, que dice, en cuanto a los que se negaron a creer en Cristo y rechazaron la gracia de Dios, dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí está la palabra. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué terrible sentencia que de hecho es la que vemos, ese espíritu que está pululando por la tierra y que está atacando de hecho a nuestras generaciones, pero vive Dios que el que es de Dios, la palabra de Dios oye y llegará un tiempo propicio para ser liberado, para ser rescatado, redimido de las garras del diablo y del pecado, en el nombre de Jesús. Esta palabra también para pasiones aparece más adelante en Romanos 7:5, donde dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Recuerde que la paga del pecado es la muerte y el pecado nos conduce a la muerte. Aunque no muramos inmediatamente como Adán y Eva, que no murieron de una vez, cuando comieron de ese fruto prohibido, su espíritu va muriendo. Por eso hay muchos lánguidos espiritualmente, porque cuando andamos en la carne, en pasiones y deseos, hay languidez espiritual. Por eso dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero recuerde que esta palabra de Pablo dice que él también tenía esa naturaleza pecaminosa, porque lo que hago él no lo entendía. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hallo una ley en mí, que el pecado está en mí. Mas termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que el mensaje es que nosotros debemos vivir por el Espíritu y andar también en el Espíritu, con la ayuda de Dios, esforzándonos en la gracia. Esos somos los que queremos crucificar todos los días nuestras pasiones y deseos que están en esta carne, en este cuerpo que está lastimosamente corrupto, nuestra naturaleza caída que hemos heredado de nuestros padres, de Adán y Eva, y de nuestros padres también hemos heredado cosas malas. Así que mire que esta palabra también aparece en Colosenses capítulo 3 versículo 5, hablando de la vida antigua y la vida nueva, y nos da un consejo el apóstol Pablo a los colosenses y a nosotros diciendo, haced morir, escucha, haced morir. Por eso dice, los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, nosotros tenemos que hacer morir llevando la cruz cada día. Cristo dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Y esto a veces es complicado porque la carne quiere salir a flote. Como decía cierto hombre de Dios, que una vez que él se bautizó, como dice la Biblia, morimos a nuestros pecados, a nuestros delitos y pecados y resucitamos en Cristo. Pero él dice que se dio cuenta que esta carne era tan pecaminosa que tenía que matarla todos los días porque la condenada sabía nadar. Él pensó que se había muerto en las aguas del bautismo, así como murieron todos esos egipcios cuando Dios los ahogó en esas aguas, que era también un tipo del bautismo, pero resulta que nuestra guerra todavía es hasta que nos muramos. Eso se llama la santificación. Y así como en un estribillo digo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Colosenses 3:5 dice, haced morir, como diciendo, toma tu cruz a lo terrenal,
en vosotros fornicación, impureza, pasiones, aquí está, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos? Los que no tienen a Cristo, los que no pueden morir a sus deseos nunca, porque su deseo siempre se irá a eso, a lo malo, porque hay que nacer de nuevo y esto es un milagro por la pura gracia de Dios. Pero también más adelante dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando vivíamos nosotros en la antigua vida, y así que se supone que una vez nacidos de nuevo nosotros vivamos en la novedad de vida, en el Espíritu, y también dice, desechando, dejando también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, cosas con las cuales luchamos todos los días porque estamos en esta carne todavía. ¿Quién dice que no tenemos todavía estas tendencias a las pasiones y a los deseos pecaminosos? Pero aquí está el consejo de hoy, que hagamos morir a esas cosas llevando la cruz y dependiendo de la gracia de Dios, dependiendo de la gracia de Cristo y sabiendo que una vez que fallamos, inmediatamente nosotros pedir perdón, no dejarlo hasta dentro de 8 días cuando vuelvo a la iglesia, o hasta de cuando sea otra vez el culto, o hasta cuando el pastor ore por mí, sino el arrepentimiento continuo. Fallé inmediatamente, pedí perdón ahí en el instante. Señor, perdóname, te volví a fallar, volví a mirar lo que no debía, volví a hacer lo que no debía. Perdóname, ayúdame, me fortalezco en tu gracia, en lo que tú hiciste en la cruz. Tu sangre me limpia, pero ahorita ando en el Espíritu. Porque si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Y volvemos a Gálatas para terminar, que dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta palabra deseos es epitsumía, es un deseo especialmente por lo prohibido. Imagínense en el jardín del Edén que ellos tenían deseos y pasiones normal, pero en su perfección tenían que ellos experimentar lo bueno, los buenos frutos, los que Dios bendijo, los que Dios dijo que de ellos podía comer, pero de ese fruto no. Entonces esta palabra epitsumía es la que también nosotros tenemos dentro de esta carne, que es un deseo especialmente por lo prohibido, por esa cosa que tú sabes que está mal, pero que es tu talón de Aquiles y que la carne se inclina a eso. Haced morir, hagamos morir por la gracia de Dios y con la ayuda del Santo Espíritu que mora en nosotros. Esta palabra también significa codicia o codiciar, concupiscencia, desear, deseo o pasión. Este es el mensaje de hoy, que Dios nos llama a vivir la vida del reino, viviendo en el Espíritu y andando también por Él. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y te fortalezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.